Buenas tardes, maestras y maestros. Un gusto poderles saludar el día de hoy y estar con ustedes en esta sesión número 2, la cual está encaminada pues a poder revisar algunos fundamentos del proyecto académico vinculado a la construcción de lo que es un diseño curricular. Esta materia, la cual nos orienta a nosotros a revisar la importancia y el impacto que tiene que nosotros, pues, bueno, estemos familiarizados y al mismo tiempo podamos adquirir algunos conocimientos y ponerlos en práctica en el desarrollo de nuestro apartado académico, desde nuestra formación, pero también desde el contexto laboral. En esta segunda sesión, correspondiente a la semana del 16 al 29 de junio, la cual está orientada para que nosotros podamos revisar pues, la segunda cápsula de nuestra unidad, también ver algunos elementos conceptuales de lo que es una planeación estratégica, tomando en cuenta el propósito, la planeación estratégica desde el apartado del diseño curricular. También considerar pues algunos aspectos operacionales y tipos de evaluación curricular. También en la elaboración de un perfil de egreso, dentro de la actividad pues ahí lo solicitamos. La planeación curricular, que sabemos de antemano que es un proceso desde el apartado normativo, pero también desde la manera concreta de desarrollar nuestra actividad de la práctica. ¿Sí? Tomando en cuenta pues, un diagnóstico, la definición de los objetivos, la determinación de los contenidos y demás elementos que son fundamentales para construir un diseño. Las características de la planificación curricular, también la evaluación como parte fundamental del proceso educativo desde el apartado de la evaluación curricular. Vamos a tomar en cuenta para estas actividades algunas lecturas, los modelos para el diseño curricular, también el diseño curricular, la práctica curricular y la evaluación curricular. Y para estas dos lecturas pues nos van a orientar y nos van a contextualizar la importancia que tiene el diseño, ¿no? Por ahí nosotros pues, subimos una estructura del diseño curricular, una presentación, una introducción, los propósitos generales y específicos, las competencias generales y específicas, la justificación, el perfil de egreso, los contenidos de aprendizaje y las competencias, las formas de evaluar y las conclusiones y las referencias. La semana anterior por ahí explicábamos que el trabajo oscila entre 8 a 10 cuartillas, que podemos modificar el tipo de fuente, el tamaño, el interlineado, los márgenes, todo lo que nosotros consideremos que debemos de ajustar, lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Entonces, que la importancia radica en que nosotros podamos trabajar la construcción de este pues, diseño que nos permita poderlo aplicar en nuestro contexto educativo y también al mismo tiempo poder tomar en cuenta todos los elementos que nosotros hemos estado explicando. Vamos a pasar un tantito ahorita a explicar algunos aspectos para que ustedes, después de ellos, pues ya entramos en un proceso de poderles escuchar, maestras y maestros, para que podamos poder resolver sus dudas y al mismo tiempo que ustedes puedan construir la actividad, ¿no? Entonces, por ahí hemos revisado algunos mensajes de que tenemos duda específicamente de esta actividad y con gusto, pues bueno, estamos para atenderles y orientar este proceso. Sabemos de antemano que como tal, el apartado del currículum, del diseño, ha tenido un proceso y pues básicamente orienta que nosotros en determinado momento podamos identificar algunas características, algunos autores que han participado sobre las aportaciones al currículum como tal.
Vamos a considerar a Frankie Bobby en 1878 a 1999. Él considera o se le toma en cuenta como el padre del currículum. El currículum nos dice que debe de adaptarse a las necesidades sociales, ¿sí? Que este es introducido en los Estados Unidos como concepto de currículum y las aportaciones más significativas que él realiza al desarrollo del currículum es de acuerdo a las necesidades tanto sociales y no académicas. Es una de las características que él señala en su diseño curricular. Para Ray Tyler, en 1902 a 1949, a él se le conoce como el padre de la evaluación. Su mayor aportación, vinculado al modelo de Tyler, está relacionada con en la enseñanza por medio de los objetivos. Si este modelo de Tyler está en la educación conductista como tal, el alumno debe lograr los objetivos prefijados sin tomar en cuenta sus intereses. El educando también debe de estar enrolado a un método conductista tradicional. Para Hilda Taba, en 1902 a 1967, ella nos plantea que para elaborar los programas escolares debemos basarnos en la mirada de la sociedad, la cultura, el aprendizaje y el contenido vinculándolo a la teoría con la práctica. ¿Sí? Resalta la evaluación educativa para determinar los cambios que se producen en la conducta del alumno como resultado de un programa para el logro de los objetivos propuestos. Nos planteamos dos grandes niveles: la importancia del desarrollo del currículum y su relación con la sociedad y el individuo. También retoma algunos aspectos de Tyler con respecto a la elaboración del currículum, agregando como primer apartado el diagnóstico de las necesidades. Para Philip W. Watson, en 1968, él es el fundador o portador del currículum oculto. ¿Sí? Nos da un elemento más a estudiar el currículum oculto, que no es el que no está escrito como tal, ¿no? Cuando hablamos del poder, de la magnitud, del elogio, del contexto, de los premios, de los castigos, ¿sí? Para Joseph Stewart, en 1909 a 1988, él replantea la teoría curricular y lo vincula a la práctica, ¿no? Su propósito principal es la solución de problemas en la vida diaria, mostrando la preocupación por el educando y el educador por medio del proceso para la asignatura. El currículum está muerto por el exceso de teoría, esa es la postura que él habla. Starhouse, en 1926 a 1982, donde nos dice que aplicando la teoría y la práctica unidas en la investigación-acción, es decir, el investigador es parte del fenómeno, o sea, del aula como tal, de clases, y es parte de ese fenómeno, entonces como tal, el foco al profesor, la fuente es el diseño curricular, el profesor a través de la investigación-acción, que es un acto que debe conformarse a las obligaciones del contexto profesional. El docente no puede aprender por indagación sin hacer que aprendan, ¿sí? Por medio de la experiencia. Para John Inglis, en 1926 al 2001, se cuestiona la parte legítima del currículum, si es válido o no como tal, como un instrumento de control social, ya lo empieza a trabajar. Desde un enfoque sociocultural, se considera necesario para analizar y entender la sociedad y la cultura. Para esta forma, los contenidos
necesarios dentro del currículo. Para Gladstone, como tal, la determinación del currículum es esencialmente un proceso de control social. Se manifiestan 5 áreas: el sistema, la definición que se considera como conocimiento, la organización, la evaluación del conocimiento como tal, el nivel, que serían los principios, las necesidades, que sería la identidad de los grupos, cuyas definiciones prevalecen en los asuntos, y el contexto. Para Camis, en 1946 al 2019, ella habla sobre un educador, sobre un sociólogo, menciona que el currículum constituye el puente que fomenta la transferencia de valores y desarrolla la interactividad entre la escuela, el contexto, la teoría y la práctica. Por otro lado, esa relación teoría-práctica en el proceso educativo relaciona la fuente única es el currículum real, el pensamiento crítico, ya se empieza a hablar sobre ello, la sociedad del conocimiento. El currículum no solo es un contenido de programas académicos, sino más bien es una relación de la sociedad con la educación. Y ya para Frida Díaz Barriga, nos habla sobre un modelo, sobre un diseño curricular a nivel superior, que menciona: para poder diseñar un currículum, primeramente se requiere realizar una planeación determinada de objetivos y metas que vamos a lograr a través de las actividades y los contenidos. Sí, la metodología básica del diseño curricular para la educación superior lo trabaja mediante la fundamentación de la carrera profesional, la elaboración del perfil profesional, la organización y estructuración del perfil profesional y la etapa número 4, que es la evaluación continúa. Para Sergio Tobón, empieza a trabajar el apartado de la reflexión desde el cambio metodológico de enseñanza, desde la crítica, la cantidad de procesos en los cuales se establece el docente en los contenidos, y la práctica, ¿no? Para Tobón, aborda los problemas de los docentes acorde a los retos de la sociedad del conocimiento. Ha contribuido en lograr un enfoque más sencillo de trabajo a través de las competencias, de la flexibilidad, con el fin de romper un proceso de planeación. La socioformación, desde la sociedad y agrupación natural, de cooperación de individuos, desde el diseño del currículum por competencias, integra los conocimientos, los procesos cognitivos, las destrezas, las habilidades, los valores, las actitudes, la formación acorde a las necesidades del educando, dependiendo del contexto y la calidad, sí, de la enseñanza y el aprendizaje. Este apartado cronológico sobre el diseño curricular nos lleva básicamente a que nosotros identifiquemos sobre el currículum. Según Walter, en 1982, el currículum son muchas cosas como tal, lo que ahorita pudimos identificar a partir de cada uno de los autores. En los últimos años, este término se ha transformado como consecuencia de tantas definiciones, ¿no? Como tal. Pero sabemos de antemano que es una serie estructurada de experiencias, de aprendizajes en forma intencional, articulados con la finalidad concreta de producir los aprendizajes deseados. Se presentan dos aspectos sobre el diseño y la acción, que implican la concepción de la realidad del conocimiento,
y del aprendizaje. Decíamos la semana anterior que el currículum no es un plan de estudios, tampoco los contenidos del curso, el temario de clase, el diseño del programa, la organización de experiencias a partir de los aprendizajes, son parte, son elementos que lo constituyen, pero que no lo representan como tal, ¿sí? Que están implícitos ahí y que se pueden trabajar. A veces nos confundimos y pensamos que el plan y programa es el currículo, es parte del mismo, ¿no? Según los efectos en los cuales se establece, económicos, políticos, sociales, culturales, así como los diversos alcances que se va dando el currículo a la sociedad. En ese sentido, decimos que es un esquema teórico de un sistema o una realidad en la cual se elabora y se facilita la comprensión del estudio. Sabemos de antemano qué lo compone, pues la educación, el aprendizaje, la enseñanza, el estudiante, el docente. Y dentro de eso, pues sabemos de antemano que se han dado las corrientes pedagógicas que están implícitas en el modelo o en el diseño curricular, ¿sí? Desde un enfoque tradicional hasta una didáctica crítica y hasta un constructivismo. Entonces, cada una de estas aportaciones que en determinado momento se pudiesen dar, se trabajan tomando en cuenta los elementos que se tienen para poder presentar pues, al educando, al contenido, al educador, que somos nosotros, ¿no? Y los principales procesos de aprendizaje, desde un modelo, estamos hablando que el educador va a constituir su propio conocimiento, ¿no? El educando, la guía, es el facilitador, el educador es el facilitador de un proceso desde el apartado del contenido, que en esta se debe de haber una flexibilidad desde los planes y programas de estudio que se vayan a dar. Entonces, y estos se trabajan desde tres niveles, ¿no? El nivel macro, que es el sistema educativo, administración y procesos y políticas educativas. Ahí está, ahí se construye el currículum maestras y maestros. El nivel meso, que son los planes y programas como tal, donde se trabaja, donde se abordan en las instituciones educativas, los docentes, los reglamentos, las estrategias y el apartado pedagógico. Y ya desde un nivel micro nos habla sobre el aula, los planes y tipos de evaluación que se abordan, los objetivos para construir el diseño a partir de desarrollar pues, ciertos procesos donde va a haber una contribución, una continuidad y generar experiencias en los criterios y en los acuerdos en los cuales se debe de establecer. Nosotros podríamos nombrar algunos aspectos sobre, sobre el diseño curricular, que está vinculado a los campos de acción, de las competencias, ¿sí? De los egresados, de la estructura organizativa del plan de estudios y la planificación del diseño, ¿no? Esto responde a una pedagogía crítica, a una pedagogía desde el apartado epistemológico. Entonces, en ese sentido, se trabaja el currículo. Ahora sí, maestras y maestros, les escuchamos sus aportaciones, sus comentarios para poderles atender en esta actividad que pues hasta este momento hemos tenido un poquito de, no de detalle, sino simplemente de dudas. Les escuchamos, maestras, maestros. Les escuchamos.
Gracias, maestro. Sí, okey, okey. Bueno, vamos a dar paso ahí a la maestra, Candelaria, y ahorita le vamos a responder a la maestra Reina. Okey, muy bien, maestras y maestros. Vean, si nosotros quisiéramos construir un diseño curricular, si usted escucharon la narrativa que acabo de dar a conocer en la trayectoria cronológica de todos los autores que han habido, ¿sí? Y en los aportes que se han dado al currículo. Unos dan diferentes propuestas sobre cómo se debe de organizar, pero recuerden, hace unos momentos mencionaba diferentes posturas ideológicas. A nivel nación, la parte política es la que construye el diseño en todos los niveles educativos, ¿sí? Pero están las autonomías, ¿no? O sea, las universidades autónomas, pero pasan por un filtro, que se van a un sistema donde les revisan qué, digámoslo así de esta manera, qué tan productivo es lo que nosotros estamos diseñando para el joven cuando termina una licenciatura. Ahora bien, nos vamos a trasladar en el apartado de la educación básica. En ese sentido, decíamos la vez anterior que esto se justifica desde tres posturas. Una es el apartado filosófico, donde se establece el proceso educativo, donde vamos a formar a educandos de una cierta manera. El apartado social, que es el impacto que va a tener y cómo se va a relacionar, y cómo lo va a vincular. Y luego el proceso pedagógico, donde se establece pues toda la teoría, eh, la parte del contenido, el procedimiento, ¿sí? Y el proceso actitudinal, que esto lo refleja con los valores y cómo se relaciona el alumno en la sociedad. A partir de estas posturas que estamos mencionando, el filosófico, el pedagógico y el social, cultural, se establece un currículo.
pero nosotros no podríamos hacer un currículum, maestras y maestros, ¿debido a qué? Los tiempos. Recuerden, si nosotros ahorita contextualizáramos el concepto, si hiciéramos una red teórica de lo que es el concepto de aprendizaje, nos vamos a encontrar con muchas cosas, padres de familia, docentes, materiales, evaluación, recursos, proceso educativo, práctica educativa. Y esta red teórica nos haría a que nosotros hiciéramos un proceso en el cual que identificamos, esto es la parte de la enseñanza, pero no solo estamos hablando del apartado pedagógico. Ahora nos podemos ir al apartado cognitivo, ¿sí? El apartado social del alumno, ¿sí? Socioemocional. Entonces, hay muchos factores que pudiésemos hacer dentro de este concepto que estamos trabajando, que es la enseñanza o el aprendizaje, cualquiera de estos dos pudiésemos trabajar, ¿no? Entonces, haríamos una red y nos identificaríamos que pues hay muchos factores, como cuando papá o mamá dice, en la escuela te van a educar, ¿sí? O los maestros son los que van a enseñarte, y no, pues hay otros factores que intervienen en la formación del ciudadano, ¿sí? O cuando se menciona que el maestro es el directamente responsable del proceso y sabemos que no, está el contenido y lógicamente todos los agentes sociales que intervienen en ello. Entonces, a partir de esto, necesitamos que nosotros podamos establecer un currículum, pero acorde, decía ahorita hace unos instantes la maestra, bueno, lo vamos a trabajar desde las lenguas originarias, por ejemplo. Pues desde ahí podemos construir un diseño que lo que está establecido en telesecundaria, ¿sí? El primer grado, segundo o tercero, dependiendo el grado que tenga la maestra, va a ser un diseño acorde a las necesidades y características y contexto del alumno, ¿sí? En ese sentido, nosotros establecimos una estructura. Sabemos de antemano que actualmente la nueva escuela mexicana, pues no trae los propósitos, no trae las competencias, ¿sí? Pero nosotros quisimos agregarlas debido a que, bueno, para complementar y hacer un diseño que permita, ¿sí?, fortalecer los aprendizajes de mi alumno. A partir de esto, pues bueno, pongo unos, ¿qué propósito yo me estoy generando? Decía la maestra, que aprendan. Bueno, entonces, que aprendan la lengua originaria de su localidad, ¿no? A partir de identificar los procesos semánticos y vamos desglosando un objetivo general y 4 o 5 específicos. Mis competencias que quiero que logre mi alumno. Recuerden, esas las trabajábamos, o sea, las sabemos hacer. ¿Sí? La justificación, desde que hay 3 apartados que estábamos diciendo, maestros, del apartado filosófico, del apartado pedagógico, social, ¿por qué yo quiero hacer esto? A partir de eso, pues lógicamente voy a crear un perfil, pero no de egreso, pero en esa área en específico que yo estoy diseñando, no de la totalidad de lo que es la educación básica, porque remarco, no nos darían los tiempos. Cuando se menciona, no, pues cuando se construye el currículum, lo hacen personas que no están capacitadas, no maestras y maestros, sí están capacitados, saben lo que están haciendo. Nada más que los contextos, la cultura, la economía, la infraestructura, la parte geográfica no son iguales y por lo tanto, pues el impacto del currículum no se aplica, no llega, ¿sí? Y yo solo lo estoy diciendo de manera general. Ahora, si nos vamos a la parte específicamente que nos corresponde de enseñar, ¿sí?, y la parte pedagógica, pues ahí tendríamos que encontrar muchas brechas, ¿sí?, muchos sesgos. Pero la que nos corresponde a nosotros es hacer un diseño acorde a las necesidades y las características de nuestros alumnos, dependiendo, ¿sí? Como en este caso de la maestra, está viendo una necesidad
en la lengua originaria, pues es ahí donde tiene que atender y hacer un diseño, ¿sí? Curricular puede ser de la unidad temática, ¿sí? Puede ser de un mes, puede ser de un trimestre, o sea, dependiendo de las características de nuestro alumno y del contexto, maestras y maestros. Si yo les pido, por ejemplo, de todo el ciclo escolar, créanse que no lo vamos a terminar, esa es una realidad por los tiempos, no porque no lo podamos los tiempos que nos limitan. Entonces, por eso en ese sentido no estamos haciendo que hagan un diseño acorde a las características y necesidades de su grupo, tomando es una planeación, no lo vamos a ver como una planeación porque no lo es, si ustedes se dan cuenta, tiene más elementos, ¿sí? Es desde el diseño. Si ustedes ven en las lecturas que yo les compartí, y esto, por eso quise iniciar con este orden cronológico de los autores y cada uno de ellos muestra una estructura específica del diseño. Ahí hay unos que hacen un diagnóstico, hay otros que hacen, pues se generan los propósitos y miles de cosas y características que ellos van estableciendo para desarrollar un currículo. Pero remarco, para hacer un diseño curricular, pues necesitamos de muchas áreas, muchas especialidades, ¿sí? Para poderlas atender. Y es por eso que nos los envían a nivel nacional ese currículo. Y lo que nos comparte son los planes y programas que estos emanan de lo que es el currículo, que este es construido desde estas posturas que decimos, las sociales, las económicas, las políticas, las filosóficas, las pedagógicas, y a partir de estas, pues lógicamente se construye un plan y programas que ese, en uno de los autores mencionaba, y si lo vemos desde el apartado de la sociología de la educación, es el control social que se tiene, maestras y maestros. Si leemos a Pablo Freire, nos dice que somos opresores y que nuestros alumnos son los oprimidos. ¿Sí? Entonces, a partir de esta postura epistémica, nosotros vamos a sí, hacer un diseño totalmente diferente. Por eso hablamos ahorita del diseño de un currículum oculto, que es ahí donde nosotros vamos a atender. Ok, perdón, maestras y maestros. A ver, alguien quería hablar, creo. Sí, maestro, creo. O quién era el que levantó la mano. ¿Alguien más? Veo una manita levantada. ¿Quién es? Sí, sí, sí. Sí, maestro. No, está. Es maestra, está en lo correcto. Creo que el maestro José quiere participar. Le escuchamos, maestro José. ¿Alguien? ¿Alguien quería participar, perdón? Levantó su mano el maestro José. Recuerden, maestras y maestros, nosotros tenemos que ver los elementos teóricos conceptuales, contexto político, el plano económico, social, cultural, la dimensión institucional
la dimensión áulica y los autores que entre ella intervienen, ¿quiénes son? Nuestros educandos, nosotros como partícipes del proceso educativo. Nosotros vamos a crear los escenarios a partir, lógicamente, del diseño que nosotros vayamos a presentar, ¿sí? Si yo les pido que me presenten un proyecto, pues lógicamente ya lo tienen, ¿sí? Porque esa es la forma que actualmente estamos trabajando, ¿sí? Pero si les pedimos un diseño donde tengamos más elementos, como lo que yo estoy haciendo, pues lógicamente, pues ya nos mete en una situación de reflexionar, de analizar, de proponer, de criticar. Eso es lo que yo quiero que ustedes, que en esta materia, que es el diseño curricular, pues tengamos todo el apartado teórico, como lo que acabamos de dar a conocer desde el trayecto cronológico de los autores sobre el diseño curricular, de la evolución que ha tenido. Ahora, desde el apartado práctico, es ahí donde nosotros necesitamos también impactar, ¿no? Que se vincule, decíamos hace unos instantes, el proceso del contexto político, se aplica, por supuesto, el plan económico, social, se da tan claro que sí se está dando, ¿no? El apartado cultural, la dimensión institucional, que es nuestra escuela como tal, ¿no? Y también desde el proceso social en el cual nosotros vamos a establecer el currículum, ¿no? Decíamos hace unos instantes, desde el apartado meso, ¿sí? Que está el proceso en la cual nosotros vamos a vincular a la educación, ¿sí? Los aportes que se hacen a nivel nacional, que decíamos hace unos instantes, como un sistema, ¿sí? De reproducir. Nosotros estamos reproduciendo un sistema, decía la maestra que nos antecedió, no, pero nos da la apertura, ¿sí? De que hagamos los proyectos, pero nos dicen cuáles son los objetivos. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que ya estamos reproduciendo, ¿no? Entonces, acá no se trata de que digamos, sí vamos a enseñar lo que nosotros consideremos que es más adecuado para nuestros alumnos. Acá es más bien un juego de conceptos en los cuales nosotros tenemos que atender, ¿sí? Tenemos que trabajar y también identificar, ¿no? El proceso a partir del mismo donde se establece la educación y que, bueno, podríamos decir, podríamos pasarnos toda la tarde mencionando, pero estamos en un sistema y ese lo tenemos que reproducir, ¿no? Decíamos desde los diferentes niveles, el macro, sector educativo, ahí está el currículum, el nivel meso, la dimensión institucional, docente, reglamento, estrategias, pedagogía, y el nivel micro, el aula, nosotros, planes y programas. Y es ahí donde tenemos que atender este diseño que nos permita, bueno, hacer un trabajo diferente con nuestros alumnos. ¿Alguien levantó la manita, por favor? Sí, maestra Liz. Maestra Liz. Liz. La maestra Liz Cristel, creo que quería hablar. Les escuchamos sus aportes, maestras, maestros. Nosotros para que podamos hacer una evaluación del currículum, sabemos que de antemano es un proceso sistemático, permanente, que va a comprender esta búsqueda y la obtención de la información. ¿Acerca de qué? De la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, de las competencias de egreso y los niveles de desempeño que se van teniendo. Y desde el apartado de la metodología, la didáctica y las estrategias que los docentes
implementan para lograr la formación integral, ¿sí? Y desde su organización, el análisis que permita diagnosticar, tomar decisiones para realizar ¿qué? Las actualizaciones del currículum y la reforma para poderlos modificar. Entonces, ahí qué es lo que se hace, lo que ustedes están haciendo, maestras y maestros, es un rediseño. Ya lo que tienen, pues lo van a reajustar para que su práctica, lógicamente, sea más efectiva para su alumno, ¿no? Ok, alguien más está levantando la manita, pero no creo que no abren su micrófono para poderle escuchar, maestras, maestros. Sí, maestra. ¿Qué? Ok. ¿Qué nivel trabaja maestras en educación básica? ¿Primaria? Primaria. Bueno, okey. Tenemos por ahí, la educación, de formación cívica y ética. Entonces, sí lo puede sí puede usted trabajar ese tema, pero hay que agarrarnos de un tema que esté relacionado con ello. No se pensemos el impacto de la sociedad y la educación. Es un tema que nos habla básicamente sobre cómo el apartado educativo se vincula en la parte social, ¿no? Entonces, y que Bourdieu menciona que el contexto cultural, el capital social que tiene el alumno, va a influir en el proceso de adquisición del conocimiento. Entonces, su contexto, decíamos ahorita hace unos instantes, sobre el apartado de las dimensiones educativas. Estas dimensiones, contexto político, plano económico, social, cultural, por supuesto que van a influir en la dimensión institucional y en la dimensión del aula. Entonces, sí puede usted trabajar ese apartado, pero tiene que usted revisar, ¿sí? Específicamente su, sus libros, ¿sí? El campo formativo, donde esté lo que es la educación de la formación de ética, y es ahí donde usted puede empezar a desglosar, puede mencionar este campo formativo y inclinarse a lo que es la educación cívica y ética, ¿no? Y es ahí donde usted puede atender el desarrollo de la actividad. Sí, maestra. Ok, muy bien, maestras y maestros. Pues como siempre, un gusto acompañarles y estar con ustedes. Gracias por el interés y estar en la clase del día de hoy. Reconocer pues su dedicación, el empeño que le han puesto a las actividades y a este trayecto en el cual pues nosotros les hemos acompañado. La primera actividad ya está evaluada. Esperamos que esta segunda la podamos realizar. Recordemos bien que tenemos todavía una semana más. Tenemos hasta el 20 sábado 29 para poderle entregar. Yo les pido de favor que no lo vayan a dejar pasar más del 29 porque nosotros el día 30 vamos a estar subiendo calificaciones. Entonces podemos avanzar, tenemos todavía una semana completa para que ustedes puedan realizar su actividad, ¿no? Si tuviésemos alguna duda, con gusto, siempre hemos estado en la mejor disposición para poder apoyar y orientar el proceso, ¿no? Ya sea la plataforma, en el correo electrónico, vía WhatsApp o una llamada,
pues ahí estaremos atentos para poderles atender. Cuídense mucho, maestras y maestros. Bonito fin de semana y excelente viernes. Ya lo subí en el grupo. Ya lo subí. Ya. Cuídense, maestras y maestros.